Volvamos entonces un poco a lo que habíamos hablado de los estudios sistemáticos. Los estudios sistemáticos lo que defines es ir acotando la escala para ir acotando además los límites espaciales de la zona anómala de concentración de un elemento. Entonces los estudios sistemáticos se dividen en tres etapas que son las campañas de reconocimiento que trata de determinar áreas anómalas, de anomalías regionales. Están también las campañas de seguimiento que lo que intentan es delinear de manera más precisa la extensión areal de estas anomalías, y las campañas de detalle que definen la fuente de la anomalía y evalúan cuál es su potencial económico. La campaña de detalle ya está tiene un límite más ambiguo con aquellas campañas que van a determinar los límites del yacimiento, los volúmenes del yacimiento, y definen si es que estos son económicamente rentables o no. Entonces, obviamente que en este caso las metodologías de muestreo para una campaña de reconocimiento van a ser muy diferentes a la metodología de muestreo en una campaña de detalle. En una campaña de detalle probablemente ya estaremos ocupando solo geoquímica de penetración profunda, es decir, estaríamos trabajando principalmente con sondaje y en mallas muchísimo más pequeñas, digamos, de extensiones muchísimo más pequeñas que en una campaña de reconocimiento. La campaña de reconocimiento, en general, vamos, como yo había dicho, vamos a utilizar técnicas de muestreo que nos permitan determinar eh, patrones o que nos permitan recuperar material que ha tenido un transporte significativo, de manera que estas campañas de reconocimiento nos orienten con respecto a dónde están las zonas anómalas, aunque la fuente de las zonas anómalas esté de manera lejana. En las campañas de seguimiento trataremos de combinar metodologías que detecten eh, anomalías con fuente lejana y técnicas que detecten anomalías de fuente cercana o anomalías principalmente de suelos residuales. Las campañas de detalle en general lo que van a utilizar son principalmente técnicas que detecten fuentes cercanas de anomalías y que logren dar de manera más precisa los límites de la fuente, no de la anomalía, sino que de la fuente, y además evaluar si ésta tiene un potencial económico o no, en base ya más al conocimiento de cuál podría ser el material en el que está concentrado anómalamente el elemento, más allá que solo la concentración. Entonces, por eso es que ya se aplican técnicas, por ejemplo, de penetración profunda con sondaje, donde es posible tener una idea de en qué mineral se encuentran concentrados los elementos químicos y así poder determinar si es que estos elementos son extraíbles de este material y por lo tanto la fuente de la anomalía podría tener un potencial económico, un interés, porque es posible explotarlo y obtener una cierta rentabilidad de explotación. ¿Ya? Por eso es que en general toda la prospección geoquímica se, digamos, se ordena en estos estudios sistemáticos que permiten, como su nombre lo dice, sistematizar la información y también sistematizar la interpretación de la información geoquímica. La campaña de reconocimiento. Esta la campaña de reconocimiento es en general la primera aproximación que nosotros tenemos a la determinación de una zona anómala. Y en general las campañas de reconocimiento no se realizan en cualquier área, en cualquier zona geográfica, sino en ellas se conoce la geología y se conoce a grandes rasgos la geología y se conoce la morfología del área seleccionada. En general, las compañías que realizan o las particulares que realizan campañas de reconocimiento requieren conocer de la geología regional básica de una zona y por lo tanto es por ello que el conocer la geología de los países, de tener una base geológica, una cartografía geológica a gran escala de la mayor parte del territorio de un país, en aquellos países que tienen intereses mineros, es muy importante. Y por eso varios países le están dando un énfasis
considerable a conocer su geología base. Entonces, porque antes de realizar la primera campaña de reconocimiento para detectar ciertas zonas anómalas, se requiere conocer la geología y la morfología. La morfología, ¿por qué? Porque ella va a determinar si es que es posible o no realizar estas campañas. Si estamos hablando de morfologías abruptas, complejas, con grandes valles y cañones, de accesos complicados, es poco probable que se pueda generar una campaña, por ejemplo, de puntos equidistantes. ¿Ya? Y si es posible, si existe un depósito de mineral conocido, es recomendable efectuar en los alrededores una campaña de orientación geoquímica, que es un tipo de campaña específica de reconocimiento. Es decir, ya se sabe cuál es el elemento que podría estar concentrado específicamente, se conocen los materiales en los que o los minerales en los que este elemento podría estar concentrado, se conoce entonces su comportamiento geoquímico y por lo tanto se puede realizar un reconocimiento mucho más específico, mucho más orientado, ya teniendo un mejor conocimiento de las técnicas de muestreo y las técnicas analíticas que se pueden ocupar. Y en la campaña de reconocimiento, de orientación en el caso, se muestrean las rocas del yacimiento, las rocas de caja, los sedimentos de drenaje y muestreos sistemáticos del suelo en el área del depósito. ¿Cuál es el objetivo de muestrear las zonas mineralizadas, los suelos, los sedimentos de drenaje? Me dirá, ¿por qué tenemos que hacer todo esto si es que ya conocemos el depósito? Es porque a partir de, si estamos en una zona en que tenemos un depósito y en los alrededores las condiciones geológicas, climáticas, morfológicas y del tiempo, digamos, no han variado considerablemente en relación al depósito, lo que nos permite conocer bien las condiciones del depósito es que vamos a conocer cuál es la respuesta del elemento en cuestión a las condiciones del geográficas, de las condiciones geológicas y atmosféricas del terreno. Entonces, nosotros podemos establecer un modelo de cómo el elemento va a concentrarse en los sedimentos de drenaje, cómo él o los elementos van a concentrarse en los suelos, cuáles son los valores de fondo en la roca de caja y cuáles son los valores anómalos en el depósito. Y a partir de ese modelo después transponerlo y llevarlo a otras zonas e interpretar los datos de otras zonas donde no conocemos, no sabemos si hay depósitos o no, en base a este modelo que generamos con la campaña de orientación científica sobre el depósito mismo, el depósito ya conocido. Entonces, como conocemos cuál es la respuesta de los elementos en el depósito mismo, si tenemos respuestas similares, tenemos contenidos similares, tenemos distribuciones similares en zonas en que no conocemos bien qué es lo que está ocurriendo, vamos a poder decir, ok, acá tenemos posiblemente una repetición de este patrón de este yacimiento y por lo tanto es posible que en profundidad haya un yacimiento y ya pasamos a campañas, estudios de seguimiento o estudios netamente de detalle. Entonces las campañas de detección geoquímica en depósitos nos permiten modelar teóricamente cómo sería la anomalía o cómo se comportarían los elementos si es que hubiese un depósito bajo ellos, porque sabemos que se comportan así en un depósito específico. Entonces, en el fondo, nos dan un marco de referencia sobre el cual nosotros podemos movernos, digamos, con el cual nosotros podemos determinar cuándo estaríamos en presencia de una anomalía que puede relacionarse a las fuentes de un depósito y a un depósito que tiene un cierto interés económico. Bien, la campaña de reconocimiento también permitirá determinar cuál es la confianza que se puede tener para cada tipo de muestreo. Esta campaña de orientación geoquímica donde se conoce un yacimiento permite también quizás determinar los intervalos óptimos de muestreo, incluso para un reconocimiento. Va a permitir determinar la forma y tamaño de la dispersión geoquímica y va a determinar los valores umbrales de una anomalía geoquímica. También va a poder permitir destacar o determinar cuáles serán los elementos guías para la exploración.
Estos son todos las características, las daciones que se pueden obtener a través de una campaña de reconocimiento. ¿Ya? Entonces, si esta campaña de reconocimiento va acompañada de una campaña de orientación geoquímica, porque estamos en una zona en que podríamos tener ese mismo tipo de yacimiento, mientras más, o sea, cuando se haya podido generar una campaña de orientación geoquímica, mayor va a ser la confiabilidad sobre las metodologías a utilizar, los intervalos demostrados a utilizar, las formas y tamaños de la dispersión, y más confiabilidad habrá sobre los umbales de la anomalía, y además más confiabilidad habrá sobre los elementos guía para la exploración. Es decir, es posible determinar bastante información, recabar bastante información en una campaña de reconocimiento. Sin embargo, es muy poco probable que en una campaña de reconocimiento se determine la fuente de las anomalías. O sea, no vamos a lograr en una campaña de reconocimiento encontrar el cuerpo mineralizado o encontrar la zona específica de concentración anómala de los elementos. Lo que vamos a determinar es vamos a determinar cuáles son las mejores herramientas para llegar a esta fuente, pero no vamos a encontrar la fuente misma, no es eso lo que se espera, y por lo tanto, esto tiene una incidencia específica, digamos, en cuáles son los resultados y cuáles son los presupuestos que se deben manejar para una campaña de reconocimiento. Ya en muchas zonas, las campañas de reconocimiento no es tan necesario llevarlas a cabo porque se conoce bien, ya se sabe que hay anomalías y lo que se va a buscar es directamente la fuente. Ahí es cuando ya entramos a los distintos tipos de campaña. Entonces, en una campaña de reconocimiento lo que se busca en general es optimizar los contrastes, es decir, conocer cuál es la zona no mineralizada y conocer cuál es la zona que está bajo un patrón de dispersión de elementos mineralizados. Una vez que ya hemos optimizado contraste, que ya sabemos que existe una anomalía, que tenemos una idea de el área de esta anomalía, lo que vamos a tratar es de determinar mejor los límites espaciales de la anomalía, ¿ya? Y antes de comenzar, y esto se va a lograr con la campaña de seguimiento, antes de comenzar la campaña de seguimiento, se debe tomar en cuenta que hay que definir cuáles son los objetivos, es decir, qué es lo que vamos a hallar. ¿Queremos hallar la fuente o queremos delimitar mejor la anomalía? Efectuar, si es que no se ha hecho aún, esta campaña de orientación en un depósito similar para definir el tipo de muestra óptima, el método óptimo de muestreo, los elementos a analizar y los intervalos. ¿Ya? Es decir, si dentro de la campaña de reconocimiento no tuvimos una campaña de orientación geoquímica que nos permitiera definir cuál va a ser la respuesta de los elementos asociados a un crecimiento, en la campaña de seguimiento ya se hace necesario tener esta campaña de orientación geoquímica en un depósito similar, porque de esta manera vamos a determinar de manera mucho más específica, vamos a llegar de mucha mejor manera a determinar la anomalía, porque sabemos cuál es la respuesta tanto de los elementos como de los tipos de muestreo relativa al yacimiento que se está estudiando. Y aquí vamos a tratar, antes de generar la campaña de seguimiento, tenemos que tener definido cuáles son los valores umbrales de la anomalía geoquímica a partir del análisis poblacional de la campaña de reconocimiento. ¿Esto qué quiere decir? En la campaña de reconocimiento nosotros ya vamos a tener que tener definido cuál es el umbral, al menos el umbral regional, es decir, al menos cuál es el valor que ya hace interesante la exploración en esa zona. Estamos determinando entonces que estamos ya en una zona anómala, que sabemos que estamos en una zona anómala y que queremos delimitar mejor quizás algunas anomalías locales en relación a anomalías regionales. Entonces la campaña de seguimiento parte ya de una cierta información recabada anteriormente. No partimos de cero, en el fondo estamos en la zona anómala y nos vamos a ir acercando más a la fuente por la vía de delimitar bien los límites, determinar bien los límites espaciales de la anomalía y determinar bien la geometría de la anomalía, la geometría del patrón de dispersión, para poder hallar
la fuente. Recordemos que los patrones de dispersión en general no son simétricos, o por lo menos tienen zonas en que hay anomalías más altas, y a esas son las que nosotros podríamos eventualmente llegar en una campaña de seguimiento. Por eso es que la campaña de orientación geoquímica personalizada previamente es de mucha utilidad. Por ejemplo, si las campañas de orientación geoquímica determinan que no es necesario conocer los valores de fondo porque sabemos que tenemos una lotología más o menos similar y conocemos cuáles son los valores en ppm o en ppb de los elementos de nuestra zona, quizás no vamos a necesitar hacer muestreos de roca y sí solamente muestreos de sedimentos activos o de suelo o de regolito. En las campañas de seguimiento en general, lo que ocurre primero es que uno reconfirma la existencia de las áreas anómalas. Entonces, ¿a qué se refiere? Aunque uno vuelve a muestrear lugares donde ya se tomó cierta cantidad de material que fueron determinados como anómalos. Nunca está de más, nunca es tiempo perdido, digamos, ni presupuesto perdido, siempre reconfirmar, remuestrear los lugares, porque recordemos que no solamente, que siempre hay fuentes de error, y las fuentes de errores pueden estar tanto en la toma de muestras como en el etiquetado, en el transporte de las muestras, y también en los métodos analíticos utilizados. Por lo tanto, para poder detectar errores que no se van a distinguir con una primera etapa, es siempre bueno volver a tomar muestras en estos lugares y volver a analizarlas para ver si es que los valores son coincidentes o no. Si no es coincidente, entonces ahí estamos detectando fuentes de errores significativas y estas fuentes de errores las podemos identificar y las podemos minimizar en muestreos posteriores. La campaña de seguimiento también define lugares específicos de muestreo, la densidad, es decir, la separación de las mallas de muestreo y los tipos que se van a utilizar. Por ejemplo, las muestras de sedimentos de drenaje van a tener que ser tomadas en intervalos más pequeños que las realizadas en las campañas de reconocimiento, por ejemplo, cada 500 metros. Las campañas de reconocimiento se pueden hacer cada 1 kilómetro parte, kilómetro 5, kilómetro incluso, y en general se deben tomar muestras de concentración de metales pesados, especialmente si se están buscando metales base y metales preciosos, ¿ya? Y también se debe hacer muchas veces un mapa geológico y un muestreo de astillas de roca en forma sistemática. ¿Por qué las campañas de seguimiento pueden requerir que se haga esta muestreo de astillas de roca en forma sistemática? Porque eso va a permitir establecer muy bien, de mejor manera, minimizar los valores de fondo y destacar más bien los umbrales. Ya, esto es la idea de ir acercándose más y más a las fuentes de la anomalía. ¿Ya? En la etapa de la campaña de seguimiento ya los resultados tienen que ser analizados y contorneados. Contorneados se refiere a generar mapas donde haya líneas de isoconcentración. Por ejemplo, el mapa que habíamos visto en el ejemplo de contrastes geoquímicos, ese era un mapa de líneas de isoconcentración donde a mayor concentración se le daba un color más intenso. Ya en las campañas de seguimiento esto se debe hacer. ¿Y por qué? Porque las mallas de muestreo, al ser más densas, permiten que haya un menor error cuando extrapolemos resultados desde un punto a otro. En las campañas de reconocimiento, ¿qué es lo que podemos tener? Podemos tener que los intervalos de muestreo sean muy amplios o que no sean equidistantes. Por ejemplo, quizás en las campañas de reconocimiento vamos a utilizar principalmente sedimentos de drenaje y en algunos lugares utilizaremos muestreos de roca. Por lo tanto, como no tenemos distribuciones equidistantes, es más difícil hacer una extrapolación de un punto a otro. ¿Ya? Es mucho más complejo porque podemos inducir muchísimos más errores. En las campañas de seguimiento ya las mallas en general son más equidistantes y los sedimentos de drenaje están en intervalos menores, por lo tanto se induce mucho menos error cuando se extrapolan los valores de un punto a otro y ya se puede empezar con el contorneo de los valores obtenidos, de los resultados obtenidos. Si a esto agregamos que generalmente para la campaña de seguimiento ya tenemos una campaña de orientación geoquímica, es decir, ya sabemos cómo se distribuyen los elementos
de interés económico y los elementos guía en torno a un depósito y cómo ellos responden a, a los procesos supérgenos posteriores a la generación del depósito, entonces con mayor razón vamos a poder necesitar contornear los elementos para contrastarlos con la respuesta que tienen los elementos sobre un yacimiento. ¿Ya? Es distinto si nosotros vemos una tabla de resultados o puntos dispersos con resultados geoquímicos a que si nosotros vemos curvas de isoconcentración, como veíamos en el ejemplo de los contrastes. Si vemos eso, vamos a tener una mucho mejor idea de dónde podrían estar las concentraciones anómalas o cuál podría ser la extensión areal de la anomalía. Y recordemos que en la campaña de seguimiento lo que tratamos de hacer es delimitar bien las zonas de la anomalía, darle una forma, una buena forma a estas anomalías para conocer los patrones de dispersión. ¿Ya? Por eso es que los resultados ya deben ser sometidos a un análisis geoestadístico y deben ser contorneados, llevados a una en planta, mostrados en planta, con ciertas extrapolaciones para ver dónde están las mayores concentraciones. La campaña de detalle entonces es, como lo dice su nombre, mucho más detallada y generalmente incluye el muestreo de una red sistemática de muestras de roca o muestras de tipo mixto si es que el terreno no incluye roca material parental, roca madre, digamos. Si estamos en suelo o es solamente sedimentos activos, no necesariamente lo vamos a hacer en la roca. Pero si es que la roca está disponible en la campaña de detalle, siempre debe ser muestreada. Lo importante de la campaña de detalle es que aquí sí ya la red debe ser sistemática y equidistante. Es decir, no podemos hacer los puntos en lugares variables, tenemos que hacerlo cada 500 metros, 100 metros, 50 metros, la malla que nosotros hayamos definido. O si estamos en extensiones más grandes, ya kilométricas. Pero en general es bajo los 500 metros que se realiza los sistemáticos. ¿Ya? Las muestras deben ser tomadas de forma sistemática. ¿A qué nos referimos de forma sistemática? Que en cada punto, en general, se deberían tomar las mismas muestras. Y cada una de estas muestras ser analizadas por las mismas técnicas. Si se utilizan diversas técnicas, las muestras deberían ser analizadas todas por la misma técnica, es decir, no en un punto utilizar ciertas técnicas y en otro otras técnicas. ¿Ya? El muestreo debe ser sistemático, es decir, la información recabada en el muestreo debe ser sistematizada, se deben estudiar, deben haber protocolos específicos para la toma de muestra en cada uno de los puntos y si se utiliza muestreos mixtos, que en cada punto se haga el mismo tipo de muestreo, a menos que sea imposible, es decir, si en un punto no tenemos sedimentos de drenaje, no los tomamos, pero que en cada lugar de la malla en que hayan sedimentos de drenaje, ahí se deben siempre tomar ese tipo de sedimentos. Y si en todos los lugares hay muestras de roca, ahí se deben tomar siempre muestras de roca, o si en todos los lugares hay suelo, siempre hay que tomar muestras de suelo. Y en el caso del suelo, ojalá que este sea en diferentes horizontes y a distintos niveles, de manera que haya además una visión no solamente superficial, sino que también tridimensional de la relación de los elementos. Es decir, que se puedan generar perfiles y no solamente mapas de isocontenido superficial. ¿Ya? La evaluación de la campaña de detalle en general define dónde se hacen líneas de trinchera y puntos de sondaje. Recordemos que la campaña de detalle lo que intenta es identificar la fuente de la anomalía. Y una vez que hemos determinado la fuente de la anomalía, ya vamos a necesitar ver en general la roca madre para evaluar que allí necesariamente hay o no, evaluar necesariamente si allí hay o no un depósito y si este depósito es explotable o no. Y la única manera de ver un depósito es eliminar la cubierta que hay sobre él y por lo tanto se requiere hacer sondaje o se requieren hacer trincheras si es que el depósito no está muy profundo. Recordemos, las trincheras son surcos que se hacen, que en general no tienen una profundidad mayor a los 2 metros y por los cuales se puede ir viendo las distintas mitologías, la distinta geología, o se puede ver hasta qué profundidad está la cubierta. Los sondajes tienen una extensión muchísimo mayor, pueden ser de algunos decenas de metros hasta centenas de metros, por ejemplo, hasta 500, 800 metros, dependiendo de lo que se esté buscando. En general, si estamos en sondajes exploratorios, no
Lo importante es las profundidades no son tan significativas porque se está viendo cuáles son las características del depósito más que nada. Entonces, ya en la campaña de detalle estamos sistematizando muchísimo más nuestras muestras y las vamos a culminar ya identificando la fuente de la anomalía. Aquí no nos interesa saber los, 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 los conceptos de la anomalía, sino que la fuente. Entonces, la campaña de detalle, lo que se está buscando ya es definir la fuente, ya se conocen bien los límites de la anomalía, por lo tanto, culmina en general con la determinación de cómo podría ser la concentración de este elemento. ¿Ya? No es necesario ir más allá de conocer la forma de la anomalía porque ya se conoce bien, sino que es llegar a la fuente. Por eso es que se sistematiza todos los tipos de muestreo. Entonces, en cada una de estas campañas es muy importante tener en cuenta la contaminación. ¿Y por qué? Por lo que yo había ya expuesto anteriormente, que cada vez más hay menos áreas prístinas, es decir, áreas que no han estado sujetas a la acción humana o que no han sido modificadas por la acción humana, y por lo tanto muchos terrenos geológicos, terrenos de suelo, muchas aguas y muchos aires pueden estar contaminados por la acción humana. Y esta actividad humana puede movilizar preferencialmente elementos que son idénticos a los elementos guía que permiten determinar o no una anomalía. Por lo tanto, es importante tener cuidado con las posibles fuentes de contaminación, las que podrían ser la industria forestal, la actividad agrícola, los caminos o puentes, las obras civiles en general, las minas obviamente y los asentamientos humanos. ¿Ya? Las posibles fuentes de contaminación deben ser anotados en terreno siempre para la correcta interpretación de los datos. La actividad industrial forestal implica la liberación de ciertos elementos por la acidificación de los suelos y de las aguas cuando se tratan los productos forestales. La actividad agrícola utiliza una gran cantidad de elementos que forman parte de los ciclos biogeoquímicos para poder intensificar, digamos, la productividad de los ciclos biogeoquímicos. Las obras civiles también requieren la remoción de gran cantidad de material y la introducción de material a las fuentes de agua, por ejemplo, o a los terrenos que podrían tener cierto tipo de remoción. Y luego entonces estos materiales son redistribuidos y podrían ser reconcentrados en otros lugares. Ya, las minas obviamente generan una gran movilidad de elementos. Los desechos de las minas o la acumulación del material que no es explotado también genera una acumulación anómala de elementos que puede percolar hacia los fluidos si estos son móviles y generar contaminaciones significativas que perturben las señales geoquímicas en lugares cercanos o incluso también lejanos. Por eso es que es importante saber si uno se encuentra cerca de minas o no. Eso puede cambiar la señal geoquímica significativamente, por ejemplo, en elementos que son tan importantes desde el punto de vista de la exploración geoquímica como lo serían, por ejemplo, los metales base, el plomo, el zinc, el cobre, el fierro, el arsénico para el caso de la plata y el oro, o también incluso el boro y otros elementos. Los asentamientos humanos, obviamente aquellos de gran magnitud como las ciudades o las grandes ciudades o pequeñas ciudades, digamos, también van a generar una movilización de elementos de una contaminación por materiales orgánicos e inorgánicos que podría tener una repercusión, digamos, en la señal geoquímica de un área que puede tener un interés económico. Por eso siempre es necesario no solo identificar que hay una fuente de contaminación, sino cuál es este tipo de fuente y cuáles podrían ser los efectos geoquímicos que tenga sobre el lugar que se está estudiando, es decir, qué tipo de elementos podrían ingresar preferencialmente al medio a raíz de esta contaminación. El muestreo sistemático, del que hemos hablado bastante, es el aspecto más importante para una campaña de exploración.
Recordemos que en la campaña de reconocimiento y de seguimiento es posible que, dadas las extensiones areales, no exista un muestreo sistemático por las condiciones del terreno, sobre todo por las condiciones morfológicas. Sin embargo, siempre es importante tratar de conseguir un muestreo sistemático. Si tenemos zonas de poco relieve, el muestreo sistemático debe producirse ya desde la campaña de reconocimiento. En el único caso en que el muestreo sistemático puede ser eludido es cuando se analizan cursos de agua, cuencas hidrográficas o drenaje, redes de drenaje. Estas redes de drenaje no necesariamente pueden ser sistemáticas desde el punto de vista espacial, pero sí deben ser sistemáticas desde el punto de vista de la confluencia de los distintos cauces, ¿ya? Que no se van a distribuir necesariamente de manera equidistante, pero que siempre hay que tomar las muestras en confluencias de sobre la confluencia de los ríos, pero siempre cercanas a ellos, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda en general es que incluso desde las campañas de reconocimiento se parta con un plan preliminar de muestreo que esté basado en la densidad del drenaje, en los accesos, en los relieves, en los climas, etc. ¿Ya? Estos planes preliminares no necesariamente se van a poder seguir en algunos casos, pero son muy buenas guías para poder realmente realizar las muestras. Es decir, antes de comenzar el muestreo uno sabe la ubicación por posicionamiento satelital geográfico de los lugares donde va a tomar las muestras y va directamente a esos puntos a tomar las muestras. No es que uno comience a circundar la zona y ahí va decidiendo en el camino que tiene que hacer, sino que debería haber ya un plan a priori con las posiciones específicas de donde se van a tomar las muestras. Esto implica que se debe hacer un estudio previo con sensores remotos, es decir, con imágenes satelitales de cuál es la zona o imágenes, fotografías aéreas, digamos, mapas geológicos o mapas topográficos de cuál es la zona que se va a estudiar. Y en base a lo anterior se escoge la densidad del muestreo, por ejemplo, una muestra cada 1,5 km², si estamos en zonas de reconocimiento, campañas de seguimiento o reconocimiento, y las campañas de detalle generalmente toman las muestras con intervalos mucho más pequeños. En la figura la vamos a ver a continuación, los sedimentos se toman cada 1,5 km² y los concentrados de minerales cada 40 km². Aquí tenemos la figura donde tomamos los tipos de muestras. Vemos acá que no es posible, de acuerdo a la topografía, probablemente tomar muestras equidistantes. Estamos en una campaña de reconocimiento, por lo tanto no es necesario tampoco hacer muestras equidistantes, pero sí es necesario abarcar toda la red de drenaje, porque si abarcamos toda la red de drenaje vamos a tener entonces información de todos los puntos que han sido erosionados. Entonces los puntos negros indican dónde se están tomando muestras de limo y si se fijan están siempre relacionados a una red de drenaje. Acá, por ejemplo, estos dos puntos abarcan esta área de acá y esta área de acá. Este punto abarca toda esta área y acá en la confluencia de distintos lugares de toda esta área que está aquí y acá se toma otro punto que además tiene concentración de minerales pesados. La concentración de los minerales pesados está tomada no necesariamente de manera equidistante cada 1 km², sino que en confluencias importantes de redes de drenaje, ¿ya? Que permitan tener muestras de distintos sectores. Por ejemplo, en este caso, estas dos muestras de minerales pesados están lejanas, pero esta de acá está cubriendo toda esta área, esta acá, y la muestra de abajo cubre el área noreste y la muestra que está abajo cubre en general el área este. Y entonces va a estar identificando minerales que vengan de lugares bastante distintos, aunque ambas estén ubicadas muy cercanamente. Lo mismo ocurre con estas tres aquí abajo en el extremo sur, que están cercanas, pero que abarcan áreas completamente distintas. Esta es desde el este, esta del norte y esta principalmente del oeste. Para el área sur
están estas dos áreas, estas dos muestras que se toman acá, ¿ya? Entonces, esta determinación se hace previa a a llegar a tomar las muestras, es decir, uno previamente establece cuál es la red de drenaje y a partir de ello define yo voy a tomar muestras acá, aquí, acá, en este lugar, y estas serán las muestras que voy a tomar, este va a ser el tipo de muestra que voy a tomar. La concentración de minerales pesados necesita una menor densidad que las muestras de sedimentos activos y lo que queremos también es poder saber a priori cuáles son las áreas muestreales, la extensión areal total que estamos muestreando. Puede ser que durante la campaña las condiciones cambien y se vea que hay otros lugares interesantes para muestrear, pero siempre es importante partir con un plan ya detallado donde se conozca específicamente la ubicación de las muestras y solo dirigirse a los puntos en que se ha determinado que se debería muestrear, digamos, previamente. Y si durante la campaña se ven otros lugares interesantes, bueno, pues ahí se muestrea también, ¿ya? Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo se diseña previamente los lugares donde se va a mostrar. Bien, vamos a revisar entonces cuáles son los errores que se cometen comúnmente en una campaña de exploración básica. Tenemos claro, en términos generales, qué es lo que incluye una campaña de reconocimiento, una de seguimiento y una de detalle. Sabemos que en general tenemos que tomar distintos tipos de muestras para después aplicar distintos tipos de metodologías analíticas y que estos van a depender de los alcances, de los objetivos de cada campaña y también de las condiciones de terreno. Entonces, lo que queremos ahora es un poco destacar o que ustedes conozcan previamente cuáles son errores comunes para tratar de evitarlos si es que tienen que realizar una campaña de protección geoquímica. Bien, antes de las campañas, algunos errores comunes son un deficiente estudio fisiográfico y geológico básico previo a la campaña. Si tenemos un deficiente estudio fisiográfico, esto lo que va a incidir es que podemos determinar puntos de muestreo que finalmente no son alcanzables, no son posibles de llegar a ellos. Y otra consecuencia más negativa de un estudio fisiográfico débil o mal hecho, digamos, es que no abarquemos la mayor cantidad, la mayor extensión areal de la zona. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros estudiamos la red de drenaje de manera incompleta, es posible que dejemos grandes zonas de aporte de sedimentos sin muestrear y por lo tanto perdamos espacialmente una información relevante. Si el estudio geológico básico previo también es débil, es posible que no detectemos una de las cosas más importantes que son los cambios litológicos o la presencia de estructuras. Recordemos que por las estructuras circulan principalmente los fluidos y por lo tanto allí podría haber una mayor movilidad de elementos y recordemos que los elementos se concentran de manera diferente según las litologías. Por lo tanto necesitamos saber si dentro de un área a estudiar tenemos cambios significativos de litología o tenemos estructuras importantes. Esto combinado con la fisiografía nos va a permitir determinar mejor cuál va a ser nuestra malla de muestreo. Por eso es que es tan importante no cometer el error de hacer estudios geológicos limitados o pobres o estudios fisiográficos pobres también. Una deficiente estandarización de procedimientos de muestreos y toma de la información. Como yo les decía anteriormente, quien diseña la campaña de muestreo no es necesariamente quien la va a llevar a cabo. Muchas veces los geólogos, los geoquímicos, los ingenieros o quienes trabajan en exploración supervisan de cierta manera algunas etapas de las campañas, pero no están presentes en toda la toma de muestras. Y quienes realizan las tomas de muestras son técnicos o personas que están capacitadas en un nivel inferior, digamos, profesionalmente. Por lo tanto, es necesario que tengan explícitamente, conozcan todas las herramientas y todos los procedimientos que deben seguir, porque es de esta manera que van a poder recabar toda la información necesaria y tomar las muestras de la mejor manera posible. Y así se asegura que cada una de las muestras tomadas en los distintos puntos fue adquirida de la misma manera que las otras.
y por lo tanto vamos a minimizar errores determinados por la heterogeneidad de las tomas de muestreo, ¿ya? Por ejemplo, una manera en que uno debe, que, no, que debería estandarizar las campañas de muestreo es definir de qué manera, cuál es el tamaño de la muestra, cuáles son las herramientas para tomar la muestra, cuáles son las herramientas para almacenar la muestra y cuál es la codificación que se le va a dar a la muestra. Esto siempre tiene que estar bien estandarizado para que la persona sepa exactamente lo que tiene que hacer en cada paso de la toma de muestra. Tiene que estar estandarizado dónde se va a tomar o bajo qué condiciones se van a tomar distintos tipos de muestras para que la persona sepa específicamente si se encuentra en el lecho de un río, si el punto cae en el lecho de un río, sabe que además de tomar una muestra de roca cercana, debe tomar una muestra de sedimentos de drenaje y tomar una muestra de agua, ¿ya? Además, se tiene que estandarizar la manera en que se toma la información de terreno, es decir, cuál es la litología que se ve, o si hay vegetación o no, y cuáles son la codificación para toda esta información. Si esto está hecho de manera deficiente, después es mucho más difícil identificar errores o fuentes de anomalías falsas. Por eso es muy necesario estandarizar y no cometer ese error. Otro error que se puede cometer es que haya una deficiente o ausente campaña de orientación para la selección de la metodología óptima de muestreo y método muestrear. Recordemos que la campaña de orientación geoquímica lo que hace es realizar evaluar las técnicas de muestreo en un yacimiento ya conocido para poder conocer, para poder saber la respuesta de los distintos materiales a la concentración de los elementos. Entonces, es por eso que es necesario generar esta campaña de orientación, porque así sabemos cuáles son las mejores técnicas de muestreo, sabemos cuáles son los mejores intervalos y sabemos cuál va a ser la respuesta específica de los elementos a cada uno de las condiciones ambientales. ¿Ya? Si estas campañas de orientación son débiles o inexistentes, entonces va a costar muchísimo más poder detectar anomalías. Entonces se puede redundar, digamos, en una pérdida de recursos, un mal gasto de recursos económicos que es más importante. También, otra cosa que tiene que ver con la estandarización de la sistematización del muestreo es una preselección débil o ausente de los sitios de muestreo para cubrir la área de interés en forma más eficiente y económica. Nosotros podríamos decir, bueno, yo quiero detectar la anomalía de la fuente, así que voy a tomar 2.000 muestras en un área de, no sé, de 1 kilómetro cuadrado. Pero eso es altamente ineficiente si nosotros estamos tratando de determinar la fuente. Quizás podríamos obtener la misma información con, eh, con solamente tener, eh, con solamente analizar, tomar solamente 1.000 muestras o 500 muestras, incluso 100 muestras, podríamos llegar a tener la misma información. Pero eso la debemos definir a priori con un buen estudio que nos diga cuáles son las distintas fuentes de aportes de los sedimentos o de los suelos, digamos, o de las rocas parentales, ir a muestrear específicamente esos lugares donde vamos a tener mayor posiblemente concentración o concentración de elementos, ¿ya? Entonces, si la preselección de los sitios de muestreo no se hace con un buen control geológico, un buen control geográfico, entonces podemos malgastar recursos o hacerlos bastante, o hacer que la toma de muestras sea bastante ineficiente en términos de los resultados finales. Otra error común es que el entrenamiento, la capacitación para quienes van a tomar las muestras sea deficiente, ¿ya? Y sobre todo sea deficiente en los métodos correctos para la selección y la toma de muestras específicas. Es decir, las personas que vayan a realizar el muestreo deben tener un conocimiento acabado de cuál es la mejor manera de tomar la muestra y cuáles son los pasos que deben seguir uno a uno, de la secuencia de pasos que deben seguir para tomar una buena muestra. Si el personal que toma, ejerce como muestrero no está bien capacitado, entonces pueden introducir muchísimos errores dentro de la toma de muestras que finalmente van a incidir en obtener resultados poco confiables o poco realistas. Por eso tienen que estar muy bien capacitados quienes van a desarrollar
las campañas de muestreo, que como yo lo dije anteriormente, no son necesariamente los mismos que diseñan las campañas. Por lo tanto, debe haber una comunicación muy fluida y permanente entre los diseñadores y los ejecutores. También, otro error común es la deficiente preparación del material de muestreo, las bolsas, la planificación de los sitios y la elaboración del mapa. Obviamente es muy necesario, una vez que se ha definido dónde se van a realizar los sitios de muestreo, tener un mapa con esos sitios y tener las herramientas tecnológicas necesarias para que la persona que va a realizar el muestreo pueda orientarse con ese mapa y llegar específicamente al punto y pueda saber que se encuentra en el punto específico de ese mapa. Hoy en día eso es muy fácil con la utilización de los GPS, las máquinas de posicionamiento global satelital. Es bastante fácil a partir de un mapa poder determinar que uno se encuentra en un punto específico. Así que eso ya son errores que se cometen cada vez menos. Sin embargo, la preparación del material de muestreo sí es muy importante. Hay, por ejemplo, un tipo de error básico que se comete a veces, que es la utilización de elementos metálicos para la recuperación de las muestras. Y eso es un error que puede llevar a introducir muchos más metales de los necesarios en la muestra y que puede redundar en obtener resultados que no son reales. Por eso uno tiene que saber efectivamente qué es lo que está ocupando, qué materiales está ocupando para tomar las muestras y saber que esos materiales son los más adecuados. A veces se pueden utilizar bolsas que permiten, por ejemplo, no permitan la filtración del agua y que por lo tanto generen una cierta alteración de la materia orgánica que podría estar en la muestra, o por ejemplo muestras de materiales que tengan un alto contenido de algún elemento que también se pase a la muestra final. También pueden ocuparse bolsas que sean difíciles recipientes que sean difíciles de marcar sobre ellos con el código de la muestra, etcétera. Todos esos elementos tienen que tomarse en cuenta y si no se toman en cuenta de manera correcta previo a la campaña, pueden inducir a errores significativos importantes. Bien, ahora vamos a revisar cuáles son los errores que se cometen en general durante la campaña de exploración básica. Estos errores pueden conllevar, por ejemplo, la deficiente observación y toma de datos fisiográficos y geológicos de terreno durante la campaña. Esto también está ligado al hecho de que haya una capacitación importante a quienes toman las muestras o que haya una supervisión permanente de quien diseña la campaña, que en general es un profesional que va a tener conocimientos de fisiografía y de geología. Esa persona debe supervisar los puntos de muestreo y conocer, digamos, y supervisar que la toma de datos se esté realizando de manera correcta y sea lo más completa posible. También puede ser que durante la campaña haya una deficiente cobertura de la zona de estudio o una falla en el muestreo sistemático. Es posible que aunque se haya diseñado de manera correcta, finalmente las condiciones de terreno no permitan que se genere una buena cobertura de la zona de estudio y eso induzca errores o induzca falta de información y es un error que se comete comúnmente, o que el muestreo no sea sistemático en términos de que se utilice siempre el mismo protocolo para la toma de muestra y que se realicen las mismas tomas, se tomen los mismos tipos de muestra en cada punto determinado. Si eso falla, también vamos a tener gaps, digamos, en las informaciones geoquímicas que nos pueden llevar a que no podamos interpretar los datos finalmente o que la interpretación sea insuficiente para poder determinar las zonas de las anomalías. Y otro error que se comete generalmente durante las campañas y que también podría ser bastante grave, es la deficiente observación y registro de las posibles fuentes de contaminación. Es difícil a veces, ahora con las imágenes satelitales cada vez más recientes, más avanzadas, más contemporáneas, digamos, casi muchas veces en tiempo real, es más posible determinar de manera remota que existen fuentes de contaminación. Sin embargo, el identificar esas fuentes de contaminación no conlleva inmediatamente que uno pueda saber cuáles son los agentes contaminantes, es decir, cuál es el elemento porque realmente está contaminando el sistema,
ni tampoco el mecanismo por el cual esta fuente de contaminación podría estar afectando la zona de estudio. Por lo tanto, es necesario observar eso en terreno cuando se toma la muestra y ingresar esa información de manera eficiente, controlada y codificada a la base de datos que se genera junto con la toma de muestra. También es posible que se recolecte una cantidad de muestra insuficiente. Este es un error que también puede ocurrir bastante si es que el personal que realiza la toma de muestra no está capacitado o si es que el profesional que diseña la campaña no tiene conocimiento ni conciencia, digamos, de que se requiere del volumen requerido para la toma de muestra. En general, para ciertos materiales, para determinar ciertos contenidos de elementos, se requiere tomar una gran cantidad de muestras, que luego debe ser homogeneizada y separada de esta manera. Es decir, la muestra que finalmente va a análisis, la porción de la muestra que finalmente va a un análisis es pequeña, pero para poder llegar a esa porción se requiere tomar muchas veces una gran cantidad de material, de terreno. Sobre todo también pensando en utilizarla para futuros duplicados o para futuros análisis diferentes. Entonces, es necesario tener un conocimiento cabal de cuál es la cantidad de muestra que uno debe tomar para poder llevar a cabo un análisis de buena manera, de manera eficiente. Y eso es un error que se ocurre comúnmente cuando no se toma en cuenta ese factor previamente a hecho o durante la campaña no se siguen los protocolos que se han establecido. Por eso es que hay que tener una supervisión constante de cómo se va realizando la campaña. Entonces, la deficiente toma de muestras al no asegurar que todas provengan del mismo medio. Es decir, en general, cuando uno va a una campaña de prospección geoquímica y toma, por ejemplo, una muestra cada 1,5 kilómetros cuadrados, no va a tomar la muestra desde un mismo punto específico que tenga, no sé, 1 centímetro, 10 centímetros cuadrados, sino que va a tomarla desde un entorno que podría ser de algunos metros de distancia, un par de metros. O si estamos en un suelo, digamos, que está expuesto, vamos a tomarlo de algunos horizontes. También, por ejemplo, si estamos tomando sedimentos de drenaje, no vamos a tomar, tomando desde un mismo punto, quizás no vamos a tener suficiente material y vamos a tener que recolectar de algunos centímetros o un metro a la redonda. Entonces, si nosotros no estamos seguros que estamos tomando muestra de un mismo medio, es posible que introduzcamos un error significativo porque, por ejemplo, los materiales, los elementos van a concentrarse preferentemente quizás en algunas granulometrías, por ejemplo, si estamos hablando de sedimentos de drenaje, o en algunos niveles del suelo, si estamos hablando del suelo. Si, por ejemplo, estamos mezclando horizonte A, B o C de un suelo en una misma muestra, probablemente no vamos a disolver el contenido de un elemento que podría estar concentrado en el horizonte B, lo vamos a disolver si lo mezclamos con el horizonte C, o probablemente lo podemos concentrar si es que lo mezclamos con el horizonte A y obtener una variación que es artificial, que es más grande de lo real. Por eso hay que evitar cometer el error de no tomar las muestras del mismo medio específico. El deficiente empaquetado de muestras para su envío y laboratorio, esto tiene como consecuencia que es posible que se generen filtraciones de las muestras durante el transporte y el tratamiento de los paquetes, por lo tanto deben estar muy bien envueltas. Es muy importante el empaquetamiento de las muestras, podría parecer algo trivial, pero no lo es, porque puede incluir el que haya filtración de muestras, incluso haya mezcla de una muestra a otra. En general, cuando nosotros tomamos grandes volúmenes de muestras y los empaquetamos, finalmente van todos juntos en cajas, en camiones, en camionetas, en lo que sea que las transportemos, y durante ese transporte podrían sufrir ciertos daños en los paquetes y podrían mezclarse las muestras o filtrarse. Y eso puede inducir a errores importantes. Aunque los volúmenes sean grandes de las muestras, igualmente podemos tener errores que finalmente conlleven a que no vamos a obtener los resultados esperados ni reales. Después de una campaña de exploración básica, lo que podemos tener es una deficiente priorización de los resultados anómalos para el posterior muestreo de detalle u otro tipo de campaña. Nosotros realizamos una primera campaña
determinamos que hay ciertos contenidos anómalos, pero sin embargo no consideramos cuáles son los más importantes y definimos que hay zonas de anomalía que nos interesan que en realidad no son significativas. Y podemos tratar de realizar muestreos más detallados allí donde en realidad la anomalía no está representando alguna fuente económicamente rentable. Eso se hace a partir de la interpretación, de la mezcla, de la combinación de la interpretación de resultados geoestadísticos, geoquímicos, análisis geoestadístico y conocimientos geológicos. Que haya un deficiente empleo del sitio anómalo para un intento de explicar la anomalía observada, es decir, nosotros reconocemos una anomalía, vemos su geometría, pero determinamos que el patrón de dispersión que da origen a esa anomalía lo interpretamos de manera incorrecta, porque no conocemos bien la fisiografía, porque no conocemos bien la geología o no conocemos bien los mecanismos de transporte. Entonces, si hacemos una mala evaluación de este sitio anómalo, una mala evaluación de su morfología y equivocamos la interpretación del proceso que llevó a formarlo, podemos generar después una campaña que tenga como blanco una zona que en realidad no es interesante. Esos son errores que se pueden cometer después de la campaña. Y otro error que se podría cometer es interpretar isolíneas de contenido, porque existen, por ejemplo, mallas equidistantes en una campaña de desarrollo de reconocimiento regional, y eso es un error que puede inducir a una desviación de los resultados bastante importante con respecto a las fuentes. Las isolíneas en general solamente se pueden ocupar cuando estamos hablando de cuencas de drenaje comunes, es decir, que todos los sedimentos provienen del mismo lugar o de un área específica. Si tenemos sedimentos que provienen de distintas áreas, no podemos hacer isolíneas de concentración porque podemos estar, por ejemplo, generando zonas de concentración en lugares donde se mezclan sedimentos de distintas fuentes. Y ahí, en realidad, no nos estamos acercando a la fuente, sino que nos estamos acercando solamente a un lugar donde se concentran artificialmente los elementos. Por eso es que las campañas de reconocimiento en general no se debe hacer lo que habíamos visto, por ejemplo, en el ejemplo de los reemplazos químicos, donde hay isolíneas de contenido. Eso se hace cuando hay una misma fuente, cuando se sabe que hay una misma fuente de los sedimentos y que por lo tanto no vamos a tener mezcla de distintas fuentes. Entonces ese es un error que también se puede cometer, el que se quiera hacer isolíneas de concentración después de campañas regionales.